lo más importante para la liberación de un pueblo es la existencia de una organización que sepa conducir a ese pueblo. El pueblo de Nicaragua es una cuestión muy especial. Son 44 años de dictadura que tienen sumido a nuestro pueblo en el hambre, en el desempleo, en la falta de vivienda, en la falta de salud, en el analfabetismo. Se da una constante ligazón a ese pueblo, organizar al pueblo, concientizar al pueblo, armarlo al pueblo y llevarlo a la guerra. Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, nació el Frente Sandinista, mazorca y espía de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz, y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez Obando. Ingresé al Frente Sandinista en el año de 1977 junto con mi hermana menor y mis dos hermanos menores, Camilo y Alma Rosa. Siempre digo esto porque fueron mis acompañantes en el movimiento estudiantil de secundaria. Nos organizamos, nosotros vivimos en el barrio, en la colonia Nicaragua. Sin embargo, nuestra integración no se hizo directamente en la colonia Nicaragua, sino en nuestro instituto, anteriormente llamado René Chic. Hoy se llama Elvis Díaz Romero, en el barrio El Riguero, que fue, digamos, nuestra escuela de formación revolucionaria y de la lucha estudiantil. Yo me integré al Frente Sandinista en el año 1977 en el Instituto Nacional Maestro Gabriel, en el movimiento estudiantil de secundaria MES. Mi ingreso ahí como chavala, ¿verdad? Radicó en todo lo que nosotros estábamos experimentando en ese momento como jóvenes, pues la represión de la guardia, la injusticia en cuanto al pago de aranceles en los institutos que se estaba levantando en ese momento, las masacres que se estaban dando, y como jóvenes pues habíamos observado un movimiento previo de otros jóvenes que ya habían conformado el movimiento estudiantil, y como muchos jóvenes del instituto pues me integré en ese momento. Mi nombre es Noel Bermúdez Cruz, Noel Ignacio Bermúdez Cruz. Nací cerca de estos barrios orientales, soy de la Máximo Jerez, nacido pues un poco en el centro de Managua, y post terremoto nos llegamos a vivir pues a la Máximo Jerez. Mi nombre es Amalia Sánchez, yo me integré al FCLN en las calles del barrio Riguero. Recuerdo los movimientos juveniles que recurríamos a la iglesia del padre Uriel Molina. Estaba en construcción esa iglesia aún, y él siempre hacía actividades y ahí convergíamos los jóvenes. Y yo me integro al FCLN porque se sabía por las masacres en el campo cómo desplazaba a la GN, la dictadura somocista, a los campesinos para expropiarles sus tierras. Entonces eran masacres increíbles con los campesinos, incluso al extremo de llegarles a quemar hasta los ranchos para que los campesinos, por el terror, abandonaran las tierras. Bueno, mi nombre es Bayardo José Fonseca Galo, nacido en Managua,
en Barrio Santo Domingo de Managua antes del terremoto, donde está la iglesia ahora. Para 1976 me incorporo a un grupo de chavalos del movimiento juvenil, de los movimientos juveniles cristianos, que eran promovidos por las comunidades eclesiales de base San Pablo Apóstol, que se fundaron allá en la colonia 14 de septiembre. Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los huices y sensontes, el picotear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye, donde va a vivir. Y un gorrioncillo salta de una rama a otra, muy cerca de allí. El contexto histórico nos hizo tomar conciencia, ¿verdad?, de la necesidad de que la juventud se integrara por la lucha y integrarnos para liberar a Nicaragua. Hay canciones que hasta me recuerdan a mí. Por ejemplo, hay una canción que se llama Compañero Estudiante, porque mi trabajo inicialmente en el Frente Sandinista fue ser dirigente estudiantil en ese colegio, en el Elvis Díaz Romero del barrio Riguero. Yo dirigía el movimiento estudiantil y llegar a tomar conciencia que tenías que dar hasta tu propia vida por la liberación de Nicaragua es bien difícil, pero tampoco fue imposible porque lo hicimos. Realmente nosotros, los jóvenes de aquella época y los que sobrevivimos a todo ese proceso de lucha, de sacrificio y de principio, realmente nosotros lo asumimos con el corazón, con el alma y por el amor a nuestro pueblo, que eso es muy importante, el amor al pueblo, el amor a nuestro prójimo. Yo vengo de una familia de extrema pobreza, y esa familia y vivir en la extrema pobreza y preguntarte por qué vos no tenés zapatos, por qué no hay luz en tu casa, por qué no hay agua en tu casa, por qué no hay comida en tu casa, me llevaba a muchas reflexiones, que no me costó mucho saber que éramos víctimas de un régimen, de un sistema que mantenía a los nicaragüenses de esa manera. No éramos la única familia así, éramos un montón. Sin embargo, por ejemplo, saber de que el Frente Sandinista desde aquella época no habíamos triunfado, pero recuerdo que me decían, aquí tenés los 35 Córdoba, andá, matriculá a la Rosa, que era mi hermana menor, matriculate vos, porque si las agarra la guardia, ustedes son parte de ese colegio. Y comenzó a pagarnos el colegio para que nosotros siguiéramos estudiando ahí y siguiéramos en el movimiento estudiantil. Entonces, ser joven en aquel momento era ser joven con una ilusión y una esperanza en el triunfo. Nosotros creíamos en el triunfo y que además éramos capaces de derrocar a la dictadura. A nosotros nos motivaba el hecho de un cambio social, de una nueva vida, más seguridad, más estabilidad laboral, más oportunidades de estudio. Y cuando íbamos a los otros institutos, porque nosotros íbamos del instituto nuestro a otros institutos a hablar con jóvenes, a llevar propaganda, panfletos que nosotros imprimíamos en mimeógrafos populares, y eso lo llevábamos a otros institutos, lo llevábamos a los barrios a visitar posibles elementos que nos pudieran funcionar como casas de seguridad. Pero era todo motivado por ese cambio, no de un hombre que estaba en el poder, sino un cambio total del sistema. Yo ya tenía pasado los 20 y piquitos, como decía alguien, un piquito chiquito, sí. Entonces,
Bueno, mi misión fue, en ese tiempo no había otro medio de comunicación más que el directo, el casa a casa, visitar a la gente, a los pobladores del Riguero, a los pobladores de este sector más cercanos a la iglesia, para preparar las condiciones para el derrocamiento de la dictadura somocista. Nosotros andábamos en la calle y decían, mire, hoy va a haber misa, hoy va a haber tal actividad en la parroquia y todas esas cosas. Pero eso también para nosotros era una manera de luchar, una manera de participar en la lucha por concientizar al pueblo nicaragüense de la necesidad que había de hacerle oposición a Somoza, a somocismo, a la Guardia Nacional. Es así como poco a poco ya me incorporo ya a un equipo de trabajo con muchos compañeros, con algunos compañeros de ahí de ese barrio, otros que eran de la Nicaragua, otros que eran de la 14, y así llegamos a conformar desde ese ideal organizativo la Federación de Movimientos Juveniles de Managua. Nosotros íbamos captando muchachos y compañeros con más compromiso, porque se trata de que el compromiso a través de estas organizaciones le damos charlas, educación política y principalmente para la convicción. Y en la medida que veíamos nosotros que el muchacho o muchacha estaba bien comprometido, bien convencido, y a él mismo nos decía, ¿y cuándo vamos a tener entrenamiento? ¿Y cuándo vamos a hacer tal cosa? Todo eso fue un proceso. Realmente el inicio de la insurrección, a pesar que teníamos cierta experiencia o nivel de vivencia en la lucha, en acciones un poco de propaganda, pero también acciones armadas, se hacía notar el estrés bajo el cual el momento del inicio de la insurrección, al ver el desborde de las personas, el amor de las comunidades, el desborde de miles de niños, viejitos, ancianas, personas de la tercera edad, jóvenes, tratando de ayudar al esfuerzo colectivo de contener a la Guardia y de protegernos. Nosotros teníamos nuestra red de informantes, no existían los teléfonos, pero teníamos compañeros cercanos, teníamos casas de seguridad, y el hijo de la señora de la casa de seguridad sabía que nosotros íbamos a estar por tal lugar, y ellos salían, andaba y sale a los chavalos, que ahí anda el lanchón de un famoso Boreja que se manejaba en el barrio María Auxiliadora, en Ducualí, en la Nicaragua, el famoso Macho Negro. Entonces ya el que oía y miraba ese camión, ese lanchón, salía a avisar, mire, dígale a las muchachas, si vienen, que ahí anda el lanchón de Macho Negro. Y entonces ya todos nos alertábamos. En algún momento me pasó una anécdota aquí en una de las calles de María Auxiliadora. Nosotros estábamos haciendo, fue en un momento que se estaba haciendo una campaña para las madres, ¿verdad? Y se estaba promoviendo el hecho de que no se celebrara ese Día de las Madres, que la celebraban entonces el 27 de mayo. Entonces, cuando nosotros salimos de guardar las armas en la casa de seguridad que quedaba aquí por la iglesia María Auxiliadora, nos encontró uno de esos lanchones a una compañera y a mí. Y nos detuvo, pues nos dijo que nos montáramos al carro. Cuando nosotros estábamos ahí, yo reconozco a uno de ellos. Mi abuelita fue maestra del barrio y le dio clase a ese. Y entonces le digo yo, pero ¿por qué nos detenés? ¿Por qué nos vas a detener? ¿Qué andan haciendo ustedes aquí? Nosotros acabábamos de pasar cerca de la iglesia, había una fiesta. Entonces le digo, es que venimos de la fiesta, le digo, pero ¿por qué? Es que vamos dando la vuelta, le digo, porque si mi mamá se da cuenta que yo andaba en esa fiesta, nos van a matar a palo. Móntense pues la piedra. No me digas, le digo. Y si me llega a ver en un carro, me termina de matar otra vez. En ese momento el hombre nos puso una pistola en la cabeza. Y le digo yo a él, ¿no te acordás de la toallita? Y me queda viendo, ¿vos sos sobrina del zurdo? Sí, le digo. Váyanse pues.
me salvó la vida mi abuela. Y nos dejó ir, pero nosotros dimos la vuelta inmediatamente a la casa de seguridad donde estaban los compañeros de la brigada que eran los que tenían las armas, y comenzamos a avisarle, miren, ahí anda el lanchón. Ese día nos apostamos todos por las 4 esquinas del barrio, pero el lanchón como que se la huelió, no volvió a entrar. En ese momento, ya en mes de abril, mayo, que estaba la represión bastante fuerte, yo recuerdo de que se habían capturado a varios compañeros del barrio Riguero. La represión ya era insostenible realmente, especialmente en el barrio, y me orientan que me van a trasladar para otro lado, que ya salgo de lo que es el barrio Riguero y me mandan a la 14 de septiembre. En la 14 de septiembre es una orientación que me mandata el comandante Marcos Somarriba, el comandante guerrillero Marcos Somarriba, que murió en un accidente aéreo. Y el comandante me dice de que vamos a trabajar la organización de la conformación de los comités de defensa civil en la 14 de septiembre, porque ya estábamos preparando las condiciones para la insurrección, y me nombra como responsable de la zona central de la 14 de septiembre para la conformación, digamos, de los combatientes que vayan a surgir en ese momento. Ahí en la 14 de septiembre yo me entrevisté en ese momento con el compañero Ricardo Su, que cae en el repliegue a Masaya, y otro grupo de compañeros, pero la que queda dirigiendo la organización de la insurrección en la 14 de septiembre soy yo, con varios compañeros. Mi padre me decía, hija, detrás de esta guardita está el Estados Unidos, ellos no están solos. Tienen todo el apoyo de los Estados Unidos. Lo miro difícil, me decía él, recuerdo a mi padre. Recuerdo un sábado en la tarde, en el atrio de la iglesia, los helicópteros andaban rondando todo lo que fuera el sector de la iglesia, y estábamos aglutinados como 100 personas en esa esquina, y se deja venir el convoy, una fila de backup, y dicen a ese joven, que era mi hermano. La guardia luchó por llevárselo, pero la gente se aglutinó con nosotros para protegerlo a él. Habían asesinado a varios compañeros en los barrios cercanos, pues. Por ejemplo, en el barrio de Ucolí, donde yo vivía, habían matado a varios compañeros en una actividad que se dio en la calle principal de la entonces colonia Luis Somoza, ¿ya? Y posteriormente a eso, en el instituto, la guardia entró, sacó a varios compañeros que estaban protestando en el instituto, y como que todo eso fue algo que nos incentivó a organizarnos, a muchos jóvenes, repito, porque valga la redundancia, no solo fui yo, fueron muchos jóvenes que hasta en ese momento, por nuestra edad y por nuestro desconocimiento de lo que implicaba la dictadura militar somocista, pues estábamos un poco quietos, pero todas esas cosas que se estaban dando a nivel de nuestro barrio, en nuestros institutos, en las calles, nos motivó a integrarnos al movimiento insurreccional, podemos decirlo así, porque ya se iniciaban muchos piquetes, levantamientos en Estelí, en Matagalpa, en la misma Managua, pues se daban brotes, y todo eso nos incentivó a integrarnos al movimiento. Hubieron acciones, hay una acción que es muy conocida también, o poco conocida, que se llama la emboscada de la Bajadita. Era una bajadita que había ahí cerca de ese barrio, en que nosotros, ese día el triunfo no fue nuestro, nosotros logramos quemarle y destruirle 5 vehículos a la Guardia Nacional, y nosotros asombrados porque ahí llegaron a tirar luces de bengala para meterse y atacar. Cuando Sergio orienta pues la emboscada, se organiza, yo recuerdo que nos dijo, no sabemos si vamos a tener refuerzo, pero vamos patria libre o morir. Pero escuchar decir
¿cuántos tiros tenés vos? ¿Cuántos tiros tenés vos? Y escuchar la cantidad de tiros que tenían los muchachos era preocupante. Y él organiza el avance, las brigadas que se estaban también coordinando con nosotros, la de Mario Barrantes, que era de la Nicaragua, Iván Escobar, el de la compañera Nubia Peinado, que también dirigía otra de las brigadas. Y ahí el heroísmo realmente de la juventud es increíble, la moral que te da, porque recuerdo que decía Sergio, vamos a entrar así, vamos a entrar con el lanzamortero, pues que era el RPG-2 que tenía, y aquí van los fales, aquí van estos, después van los rifles de 22, la carabina que andaba por ahí, las pistolas van por atrás y los que no anden van detrás, porque si cae el compañero ya saben que ustedes recogen el fusil. Y así fue, o sea, los muchachos y las muchachas sabían que aunque no llevaran un arma, iban ahí atrás. Ya, ese día fue de victoria para nosotros, le quemamos eso y le destruimos 5, recuperamos una ametralladora que después se entregó. Ese día nos encontramos monedas salvadoreñas, guatemaltecos, ahí murieron guardias, ellos sacaron a sus heridos también, no los dejaron. El enorme bombardeo que la Guardia Nacional comenzó a realizar en los barrios, el costo alto de vidas de civiles, niños, de infraestructura seriamente dañada, pero más el costo de vida, que posiblemente el daño del costo de la vida sumado con los niveles de abastecimiento para el sostenimiento de la gente, ya que no había energía eléctrica, no había agua potable, no había acceso al sistema de salud que estaba totalmente resquebrajado, sumado a eso la dificultad de que entraran productos de abastecimiento para la alimentación de la población. Entonces eso conllevó a una solución que era exitosa y que todavía se considera al día de hoy una de las experiencias más extraordinarias de movilización de este pueblo, que fue salir al repliegue de Masaya, pues. No había que pisar ramas ni hacer ruidos con hojas secas, y la orden fue cumplida hasta por la naturaleza. No se oían las chicharras, ni los chayules, ni los ronrones. Solo se oía el latido de todos los corazones, queriendo alcanzar más allá, queriendo entrar a más allá, aquella columna de agua, de sudor y de esperanza. Milicianos combatientes bajo la noche cerrada, mujeres, niños y viejos curtidos por la batalla. Lo del repliegue, ya la situación aquí estaba bien difícil. En Managua, en el sector donde yo estaba, realmente ya no teníamos casi municiones, no había comida. Yo recuerdo que días antes nos habían dado unas bolsitas de meneitos y empezamos a comer meneitos, que era lo único que había para comer. Managua es muy difícil, creo diferente al campo, porque en el campo uno puede encontrar un mango y te lo comes. Aquí ya nosotros no teníamos absolutamente nada. Yo comentaba de que yo era jefe de una escuadra, ¿ya? Entonces nos llamaron a una reunión y nos dijeron que íbamos a salir. Nunca supe que íbamos para Masaya, sino que nos alistáramos, que lleváramos las cosas más esenciales y que íbamos a salir y que no le dijéramos a nadie, porque esto se mantuvo bastante en secreto, ¿verdad? Pero a los que teníamos algún grado de responsabilidad de una escuadrita, por ejemplo, yo tenía una escuadrita que andaba desarmada, ya, pero esa era mi escuadra. Y
para guiarlos. Y al inicio, mis dos hermanos mayores participan conmigo en la guerra. En ese momento yo llamo a mi hermano mayor, que en paz descanse, y le digo: Danilo, fíjate que me acaban de informar que nos vamos a ir, ¿ya? Y recuerdo que mi hermano, que es muy protector, mi segundo papá, me acuerdo que me dice: bueno, se va Javier y yo, vos te quedás, ya, andate donde mi mamá, o sea, él mandando a la hermana menor. Y yo recuerdo que le dije: bueno, me estás condenando a que me maten, ya, porque esto no es de que porque somos hermanos, porque los tres andábamos juntos, sino que vamos, yo me voy, y además vos sos parte de mi escuadra, vos me tenés que obedecer a mí, porque yo era el jefe de la escuadra donde estaba mi hermano. Y entonces ya después nos fuimos, nos avisaron, sin saber todavía para dónde íbamos, simplemente nos movilizamos. Esa es la información que yo, que en mi experiencia tengo, que es, nos dijeron casi al atardecer, como a las 5:30, 6 de la tarde, nos movilizamos de donde estábamos, que era la bajadita, que era el barrio Meneses, hacia la clínica Don Bosco. Yo siempre rememoro a un compañero que se llamaba William Duarte. Él falleció, bueno, no falleció, lo asesinó la guardia aquí cerca de la iglesia María de los Ángeles, en el Riguero. El compañero andaba haciendo precisamente un traslado de armas con otro compañero en una motocicleta, iban. Alguien los observó, los denunció, y el BECAT los siguió y los capturó. Ellos fueron asesinados. El padre, Uriel, que era el que estaba a cargo de la iglesia, con otro grupo de vecinos, colaboradores, lo enterraron en la iglesia, en los predios de la iglesia. Pero un oreja los denunció, y de nuevo el BECAT sacó los cuerpos y se los llevaron. Nosotros nunca supimos dónde quedó. William, le decíamos Calimán porque era un moreno, recio, grande, un chavalo de 18 años. Y él había venido junto con el grupo nuestro, del maestro Gabriel, cuando nos expulsaron y nos mandaron a trabajar a los barrios orientales. Entonces llámese pues María Auxiliadora, San Cristóbal, y desde aquí nos movíamos que al Riguero, que a la Nicaragua, que a la 14, porque siempre habían mitines y nos decían: ahora vamos a ir a apoyar a los compañeros de la Nicaragua, y todos nos movíamos ahí. Ahora venían ellos a apoyarnos a nosotros aquí a María Auxiliadora y a San Cristóbal, en los mitines que realizábamos calle a calle en todo el barrio. Pues. Entonces, pues, este compañero pues desapareció y nunca fue encontrado. Entonces fueron cosas que realmente a nosotros nos marcaron como jóvenes. Un ataque que nos hizo la guardia en la entrada del puente Riguero y la conexión con el barrio de San Cristóbal. Viene una tanqueta, viene un destacamento fuerte de la EBI, comienzan a atacar. Son las 7 de la noche, un combate que se prolongó, y realmente nos dicen: hay que retirarse, pues, porque no era posible sostener pues la capacidad de fuego, y la capacidad de respuesta nuestra realmente era muy insuficiente, a pesar de los refuerzos y de todo el apoyo que sostuvimos, que pudimos obtener de otros barrios aledaños. Hubo un joven que en la noche y en la oscuridad y en esa incertidumbre de los tiros, lo recuerdo muy claramente, que dijo: aquí me muero, no me retiro.
ese compañero gritando patria libre o morir quedó en esas trincheras. Nunca pudimos saber, investigamos, tratamos de saber quién era. Fue un guerrillero desconocido. Nunca pudimos entender quién fue, pero sí supimos que ahí murió. Y lo dijo con toda firmeza: de aquí no me retiro, yo aquí me muero. Y enfrentó la muerte con esa calidad para que nosotros nos pudiéramos retirar llevándonos a los heridos. Este joven es mi hermano menor, Elio Adolfo William Sánchez. No volvimos a saber de él. Se fue al clandestinaje. Como 2 días antes, ya sabíamos que ya esto estaba por reventar, él llegó a la casa y me dice: hermana, no quiero que te vayas. El menor diciéndole a la mayor: hermana, quédate, me dice él, porque esto ya. Pero ¿cómo me voy a quedar? Le digo, si yo tengo responsabilidades. No me puedo, por tus hijos, tenía hijos ya. No te vayas, no quiero que te vayas. Te puede pasar algo a vos y tus hijos, me decía él. Ahí está mi mamá. Tranquilamente yo. Ahí está mi mamá, hermano. No, hermana, me dice. No, hermano. Yo le dije rotundamente: no, hermano, no me puedo quedar. Hasta hoy mi madre murió esperándolo a él. Entonces, ese chaval era mi hermano. Eso no deja de crearte y embargarte, más que tristeza, enardecimiento. Uno lo que sentía era rabia. Realmente no te podría describir, no existen palabras para describir esos sentimientos encontrados cuando vos ves a tus hermanos que caen, que están heridos y que prácticamente estás pasando serias dificultades. Y donde decís, aquí el único camino que conduce es continuar esta lucha y llevarla hasta el fin. Mis compañeros podrían estar entre esas edades o menores que yo, tuvieran 63, 64 años, pero en mi cabeza están las caras de ellos jóvenes, están las caritas de ellos. Me preguntas por Luis Alfonso. Luis Alfonso tuviera casi 49, 50 años, pero Luis Alfonso, miro la carita, su cuerpo frágil, flaquito, moreno, su divieso. Cuando a Luis Alfonso me lo puse aquí y lo anduve en caballito. Recientemente, el 17 de junio, por ejemplo, cayó en la Nicaragua de 1979, cayó muerto José Roberto Prado Castillo. Este es un muchacho hasta físicamente muy bonito, su carita. Yo no me imagino a Pradito, como le decíamos nosotros, porque era también uno de los más cipotes, viejo. Me imagino la cara de Pradito así como la recuerdo, jovencito. A Pradito lo mató un guardia hondureño en la colonia Nicaragua cuando entraron ahí. Nosotros rescatamos ese cuerpo, yo ya estaba en la Nicaragua. Pradito vivió muchos años en mi casa. Prácticamente se convirtió en el hermano número 10 de nosotros. Lo enterramos nosotros, lo velamos nosotros. Él murió con una sonrisa y recuerdo porque él siempre decía: si a mí me matan, me voy a reír de estos hijos de puta. Y así murió Pradito. Quisiera hacer mención de que hay algo que nosotros hemos cumplido, nuestra consigna de patria libre o morir. Por eso fue que el pueblo nicaragüense nos aceptó y nos apoyó, porque dijimos que éramos patria libre o morir. Y sinceramente, en el camino fueron quedando muchos compañeros valiosísimos. Imagínense, compañera, que nosotros perdimos casi 4 direcciones nacionales completas a través de la lucha. Desde la muerte y asesinato de Casimiro Sotelo en noviembre de 67 y después a la par en la vida
vinieron cayendo diversos compañeros, Julio Buitrago, Leonel Rugama, Ricardo Morales Avilés, Oscar Turcio, Pedro Arauz Palacio, lo más cercano pues de la lucha de 77-78, pero antes de eso siempre vivieron cayendo compañeros que le demostrábamos al pueblo nicaragüense que sí estábamos luchando por una patria libre o damos la vida en el camino. Siempre será 19, siempre será 23, siempre será julio heroico, avanzando siempre sin retroceder. Ellos sembraron el sol, ellos sembraron amor, y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución. El miedo no nos podía ganar a nosotros por las ansias de liberación que teníamos. El miedo no nos ganó porque nosotros teníamos la seguridad que íbamos a derrocar a Somoza, porque lo que a mí me respecta, la participación del barrio y de los pueblos, de la sociedad, de la gente, fue increíble. Entonces, ese respaldo que tuvimos es lo que nos dio la seguridad en el éxito y en el triunfo, de saber que aunque estábamos en desventaja numérica y armas, sí teníamos un pueblo que venía detrás para derrocar al somocismo. Sí, claro que teníamos miedo, pero el miedo no se podía anteponer ante el deber y el anhelo y las aspiraciones de una patria libre, como la soñó tanto joven. Ser militante es un compromiso. Uno, con nuestros compañeros caídos. Dos, con nuestra revolución y nuestro pueblo. O sea, es un compromiso que nosotros asumimos, porque a mis 64 años yo continúo trabajando por este proceso. Hoy tenemos escuela, universidad, salud, carretera, tenemos la libertad y la paz. Entonces mi mensaje para estas nuevas generaciones y todas las demás generaciones de nicaragüenses, para que nuestro país se desarrolle, necesita que estudien, que aprovechen las oportunidades que tenemos para estudiar, prepararse y darle al pueblo nicaragüense lo que merece. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? FSLN. Guerrillero, vos surgís en ríos, montes y praderas, en el viento que mece el chinchorro del hijo de Juan, en las manos humildes y toscas de la vivandera, en la milpa donde el campesino busque el pan.